RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas noches, amigos de Integrando Perú. Hoy día tenemos el placer, el gusto grande de recibir en nuestro programa a Julio Chávez. Julio es el actual presidente del partido histórico Acción Popular y ha sido también alcalde del distrito de San Martín de Porras en el periodo 2019-2022. Bienvenido, Julio, a Integrando Perú. Muchas gracias, Jorge, Pedro, es un placer estar esta noche con ustedes. Para nosotros. Bueno, vamos a calentar motores porque es interesante tener a un presidente de un partido político importante de la historia peruana que con su sola presencia muestra que hay renovación generacional. ¿Cómo es este asunto? Acción Popular en muchos medios es visto como un partido que atraviesa una crisis profunda, pero ha salido adelante. ¿Cómo así se ha superado esos avatares que los vemos en lo que ha pasado en el Congreso? ¿Cuál ha sido el final o está ya resolviéndose esta problemática? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El Partido Acción Popular ha atravesado una crisis como seguramente la ha atravesado otros partidos tradicionales, históricos en el Perú, ¿no? A veces los recambios generacionales, los procesos internos no son tan sencillos y prolijos como uno esperara, ¿no? Entonces el partido obviamente tiene pues líderes históricos que han sido parte del proceso no solamente fundacional del partido, sino han acompañado la historia de Acción Popular en casi 7 décadas de vida política. Y naturalmente pues hay gente ahí que siente que tiene un espacio ganado, un apellido, han tenido la oportunidad de estar cerca del presidente Belaúnde, han tenido la oportunidad de ser parte de los gobiernos del partido, y eso pues a veces les cuesta a algunos cuadros, a algunos referentes entender de que ya en el tiempo hay que ir asumiendo otras posiciones dentro de la organización política. Entonces creo yo que eso pasa, me parece, en cualquier familia política de la trayectoria, de la ejecutoria, como un partido como Acción Popular. La ha pasado el APRA, la ha pasado el PPC. Ya limpiaron la casa. Lo más importante es que hemos logrado, después de mucho rato de estar enfrentados internamente, hemos logrado finalmente legitimar dirigencias que nos han permitido ya poco a poco ordenar la casa, limpiar la casa y reconducir al partido nuevamente a la senda de lo que es el belaundismo genuino, que es una posición más centrista, más alejada de los extremos, que en algún momento liderazgos equivocados nos han querido llevar. Hemos tenido referentes que nos han llevado a alguna posición equivocada, o de derecha o de izquierda, y que han hecho que se nos perciba frente a la opinión pública como un partido así. Pero creo que nuevamente tenemos que volver a recuperar un liderazgo en el centro político, y eso es justamente regresar a Belaúnde, regresar a la génesis, regresar a la inspiración política de Belaúnde. Precisamente eso es un tema, ese es el punto importante. Y tengo una pregunta. Belaúnde es un referente de honestidad. Eso llama la atención porque en los otros partidos no se ha dado esa feliz coincidencia que el fundador se mantenga incólume. Ese es un intangible que pocos partidos tienen. ¿Eso sirve o no sirve hoy? Por supuesto, creo que es el activo más importante que tiene el partido. Fíjate, Pedro, ¿cómo puedes tú imaginar un partido que por 44 años no ha logrado ser gobierno nacional y que a pesar de eso ha logrado mantenerse vigente en la política doméstica? Un partido que, a pesar de los problemas, de los bemoles que hemos enfrentado, desde el año 56 hemos tenido representación parlamentaria en todos los congresos de la República, salvo 2, en los que por decisión propia del partido y del jefe del partido, el arquitecto Belaúnde, no se participó. El año 78, claro, cuando se decidió no pactar con los militares, y el año 92, cuando Fujimori da el golpe de Estado.
pero fuera de eso hemos tenido presencia en todos los parlamentos. Hemos tenido gobernadores, autoridades subnacionales, gobernadores, alcaldes, provinciales, distritales. Entonces, el partido, a pesar de los problemas y no es el gobierno, hay una marca muy fuerte, muy potente, y el belaundismo, y yo siempre hablo del belaundismo y de la familia belaundista, está más allá de los militantes del partido. Yo he tenido la oportunidad desde muy joven de recorrer el partido como dirigente juvenil, hoy como dirigente del partido. Cuando recorro el Perú profundo, encuentro el belaundismo no solamente expresado en un local partidario, en una base partidaria, sino en gente que reconoce en la obra física, que todavía está vigente del presidente, eso, justamente un partido que puede hoy día sacar cara y levantarse. Julio, justamente sobre eso quería un poquito, enfatizar algunas cosas. Creo que, como bien has comentado, y Pedro también ahí puso el énfasis, la decencia política de Fernando Belaúnde Terry y la integridad de su conducta son características que nos desafían y nos interpelan políticamente hoy, donde lo que tenemos es una carencia generalizada de valores y problemas consecutivos, cotidianos de corrupción a todos los niveles, con frecuencia impune. Entonces, Julio, tú como presidente del partido y responsable en gran medida de retomar estos caminos de decencia y de integridad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo piensas tú desde Acción Popular que se puede retomar este legado para reconstruir el Perú y la vida y la promesa de la vida peruana en estos tiempos? Bueno, yo considero que el proceso que el partido está enfrentando ya en los últimos tiempos es bastante positivo. Hoy día tenemos nuevos liderazgos, tenemos líderes emergentes. De hecho, mi asunción como presidente del partido no responde necesariamente a cualidades superlativas que pueda tener yo, sino que me ha tocado a mí de repente representar una generación de dirigentes a nivel nacional. Yo llego con el respaldo mayoritario de las bases eminentemente provincianas, de un Perú profundo, de un partido que quiere expresarse a través de sus bases, y creo que eso es un proceso interesante. Partiendo de ello, lo que decías, el presidente Belaúnde es un ícono, creo yo, es uno de los hombres más extraordinarios de la política republicana nuestra, y no solamente ha dejado un legado de decencia, sino además una sencillez como mandatario, como político, como líder, y además una ejecutoria de obra. Porque el partido puede hoy día, los miles de kilómetros de carretera por lo que hoy día transitan en este momento cientos de peruanos, miles de hectáreas que hoy día se riegan gracias a las obras del partido, cientos de miles de familias que tienen una vivienda digna gracias al arquitecto, los focos que se encienden gracias a las obras del partido. Entonces hay una ejecutoria que se suma a ese legado de esencia, a esa sencillez, y creo que ese es el menú de lo que hoy día debe representar a aquellos que mañana quieran ser candidatos o referentes de Acción Popular. Representar esa esencia, representar esa sencillez y hablar nuevamente de lo que la gente quiere que hablemos, porque la gente quiere que un partido y un político y un líder político hable de sus problemas y cómo va a resolver los problemas que tenemos y que están ahí como unas demandas insatisfechas. Hablemos del pensamiento. Este año 2024, ¿cómo se aplicaría aquello de peruanicemos el Perú? ¿Cómo se entiende eso hoy? ¿Qué debemos peruanizar? Lo que ha señalado Jorge, que se ahoga el Perú en crisis, con corrupción, falta de confianza de la gente en las autoridades. Peruanicemos el Perú significa aceptar todas las sangres y respetarlos a todos y darles oportunidades a todos, pero haciendo que el Estado con trabajo se gane la confianza de la gente. Es decir, no sé si es la inteligencia artificial la que puede ayudarnos en la medida en que no puedes romperle el brazo a un programa
hecho con rigor científico y que puede hacer que las licitaciones no tengan trampa. Pero analicemos el Perú. ¿Hasta dónde llega esa reflexión? Que es una frase que llama la atención porque suena romántica, pero suena muy profunda. Hay un libro de La conquista del Perú por los peruanos, exacto, por el arquitecto. Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer, y quienes le hemos hecho en más de una oportunidad, la carretera Fernando Belaúnde Terry, hoy, antes, marginal de la selva, y se da cuenta, por ejemplo, cuando llegas a Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, que es hoy día la segunda ciudad más importante de la región San Martín, y cómo esa ciudad se ha desarrollado gracias justamente a esa obra del arquitecto. Entonces, de eso se trata. De eso se trata la conquista del Perú por los peruanos, es decir, del aprovechamiento territorial, de cómo a partir de la obra pública puedes tú integrar pueblos, puedes conectar pueblos y puedes generar polo de desarrollo, lo denominado por el arquitecto el milagro sanmartinense. La región San Martín es una región muy próspera, pero está en el mapa hoy gracias justamente a una obra que parece tan sencilla. Parece que uno se dedica a construir carreteras, pero no se trata de que te levantes y digas voy a construir una carretera, sino hay toda una lógica, todo un pensamiento y toda una doctrina detrás de esa obra. Ese es el mérito, pero te hago una pregunta difícil, Julio. ¿Dónde están los errores del arquitecto? Fue un ser humano. ¿Cuáles fueron sus errores? Uy, me haces una pregunta bastante difícil para un discípulo convicto y confeso como yo. Yo he ingresado al partido desde que tengo DNI, hoy ya tengo 43 años y soy pues un romántico, un seguidor del presidente Belaúnde. Creo yo que el arquitecto ya no en el manejo público, sino en el manejo partidario, de repente debió poner más énfasis en la formación de los cuadros que estaban llamados a sucederlo a él. Creo que el partido ha tenido esta crisis justamente por no tener esos relevos inmediatos al liderazgo que él tenía. ¿Pero no era cierto que Orrego era su delfín? Por supuesto, en su momento se esperaba de Orrego, además un hombre muy brillante y un líder. Pero la enfermedad lo llevó antes. Sí, pero estaba también Javier Alba, en su momento Manuel Ulloa, pero termina siendo Valentín Paniagua, un hombre que no necesariamente era canterano del partido, sino que llega primero como parte de una alianza con lo que en ese tiempo era la democracia cristiana, que hoy día ya no existe. Llega Valentín Paniagua, que asume un liderazgo dentro del partido, y en un momento crítico, hay que decirlo, la caída del fujimorismo a finales del siglo pasado y principios del nuevo siglo, encuentra pues en Valentín, que en ese tiempo era secretario general, el líder de un proceso de transición democrática, que además lo hizo de manera muy brillante, y que creo que ahí encuentra Belaúnde por primera vez un sucesor inmediato, ¿no? Y por eso que cuando el presidente Belaúnde, ya el año 2001, fallecida ya Violeta, y no solamente se encontraba muy triste, sino además delicado de salud, se da cuenta que él no puede seguir liderando el partido. Él no podía seguir liderando el partido, no está en las condiciones de hacerlo. Entonces se crea por primera vez la presidencia de Acción Popular. La presidencia, en el 2001. El 2001, la presidencia de Acción Popular, el Belaúnde nunca fue presidente del partido. Belaúnde era el jefe y fundador del partido. La presidencia del partido se crea justamente como un órgano donde descanse las funciones que tenía el arquitecto, que era de dirección política. Y el primer presidente del partido, porque además fue el sucesor natural por la coyuntura, fue el presidente Paniagua. Pero lamentablemente el presidente Paniagua no deja muy rápido, ¿no? La enfermedad también a él, ya a finales de 2006, después de la campaña de su campaña, que fue agotadora. Sí, y lo hizo además delicado y enfermo. Él se sacrificó por el partido, se sacrificó por el Perú. Y la verdad que se lo lleva. Entonces, de ahí el partido entró en una crisis de liderazgo muy fuerte. Y creo que hoy aún todavía no hemos logrado superar esa crisis, ¿no? O sea, un referente claro, un liderazgo claro dentro del partido, que uno puede identificar, mira, en tal partido es tal, en tal partido es tal. En Acción Popular pareciera que no hay esa claridad, y los líos internos nos han llevado pues a creer, no sé, en su momento en un Lescano, en un Che Guevara, gente que de repente equivocadamente el partido ha terminado siguiendo. Julio, a ver, Acción Popular, hablemos de del partido, de tu partido. Acción Popular, el partido de la Lampa, el partido del Perú como doctrina. Imagínate el nivel que le da, que tiene, ¿no? Que tiene su pensamiento.
Es un partido antiguo, 70 años casi, que se nutre de las tradiciones ancestrales del Perú. La reciprocidad andina, y de ahí está cooperación popular, Claro. ¿ah? La planificación territorial. En 1962, con Fernando Belaúnde Terry, se crea el Instituto Nacional de Planificación, porque Belaúnde tenía claro el hecho de que la planificación territorial era fundamental. No solamente son caminos, son tambos. Y una frase que fue parte de la gestión gubernamental, de la improvisación a la planificación. A la planificación. ¿Te das cuenta? Belaúnde no solamente hacía caminos, eran caminos, tambos, irrigaciones, campos de cultivo, ciudades intermedias, era todo un diseño en su mente. Y también las máximas morales, ¿no? Estas máximas morales que heredamos del incanato y que Acción Popular también las hace suyas, el hecho de no robar, de no mentir, de no ser ocioso, el hecho de que todo eso estaba penalizado, y Acción Popular también recoge esa doctrina moral. ¿Cómo el partido hoy mantiene esos principios? ¿Mantiene esa visión? Es una pregunta un poco ingenua, ¿no? Sí. ¿Mantiene esa visión? La conquista del Perú por los peruanos sigue siendo el norte de Acción Popular hoy en día, después de todos los problemas que han habido. ¿Sigue siendo el norte o es el propósito de enmienda? A ver, estamos en un proceso. No podemos nosotros negar la crisis interna que hemos tenido, en la que representantes nuestros lamentablemente nos han hecho quedar muy mal. Y no solamente estoy hablando del Congreso de la República, porque de repente el Congreso y los congresistas, por la exposición mediática que tienen, son los primeros, los más visibles dentro de todo este problema que hemos tenido. Hemos enfrentado gobernadores como un señor en Huánuco que estuvo prófugo y hoy está preso, y que prácticamente ha destruido Acción Popular en Huánuco, después de ser una plaza en la que el partido ha tenido mucha presencia política. Fuerza. Hemos tenido alcaldes, una alcaldesa en San Juan de Miraflores que compartió gestión conmigo, que está presa desde que era alcaldesa y seguramente bien presa porque hasta ahorita no sale. Entonces hemos tenido el error, creo que, de no entender de que este conflicto interno generó una situación no solamente de desorganización, sino de anarquía interna, que hizo que el partido vaya en piloto automático. Y en el momento que había que designar candidatos, como no había dirigencias que orienten, que lideren un proceso, entonces obviamente pues aparecía cualquier señor, y cualquier señor terminaba siendo candidato del partido, porque es fácil hablar de Belaúnde. Uno puede aprenderse 2, 3 frases de Belaúnde y sale y en un medio de comunicación y las repite. Pero no hay gente que siente verdaderamente lo que es el Perú como doctrina, lo que es el Belaúnde. Valoro mucho que hayas, sin querer queriendo, y gracias a la pregunta de Jorge, hayas hablado de los aspectos críticos que se están corrigiendo, y eso dice bien de ti, el hablar claro. Alan García tenía una especial admiración por el arquitecto Fernando Belaúnde. A mí me llamaba la atención haber leído cómo incluso en algún momento de su evolución política, y Alan García ha sido 2 veces presidente, un primer gobierno muy difícil, muy complicado, y un segundo gobierno un poco mejor, pero siempre elogió muchísimo la figura del presidente Belaúnde, y parecía que él lo quiso imitar, al extremo que decía que Haya era para él el patriarca, el filósofo, el gran pensador, pero el mejor político era Fernando Belaúnde Terry, y que él lo había estudiado a fondo. Claro, hay una distancia sideral en cuanto a hombres, dimensión de hombres, no voy a decir más que eso, pero me llama la atención cómo subrayó la facilidad de, con frases cortas y sencillas, llegar al corazón del pueblo, tener esa conectividad emocional que lo hizo llegar de la cumbre esta tan importante que se hizo en Uruguay, Punta del Este, en Punta del Este, 67. y bajar del aeropuerto, del avión, y tener la frase sencilla pero puntual, diciéndole al pueblo peruano que él había hablado a través de su discurso. El saber
guardar sintonía con el hombre más humilde, pero al mismo tiempo congregar a las clases medias. Fue acusado de comunista en sus primeras 2 campañas, y yo he leído periódicos de la época, y para mí fue impresionante cómo él no se sintió dañado, no se sintió afectado con las afrentas, y más bien su ánimo era concertador, pero marcando un derrotero. Mi pregunta es, desde el punto de vista de monstruo de la política, ¿ha habido un mejor comunicador en la historia de los presidentes del Perú y en la historia de los partidos políticos? ¿Conoces a alguien que mejor haya conectado con el pueblo, al extremo de no tener que elaborar grandes discursos, sino solamente hablando en sencillo, tener esa capacidad de conexión? ¿Ves alguna persona que le dé sombra al presidente Belaúnde en su historia? Muchas gracias, Pedro. Y creo que no solamente el expresidente García estudió bastante a Belaúnde, sino tú también, por lo que acabo de notar. Mira, reconociendo además la grandilocuencia que tuvo el presidente García, a quien seguramente los hombres de mi generación hemos crecido viendo. O sea, a diferencia tuya tal vez, y del presidente García, que crecieron viendo Belaúnde, a mí me tocó ver el proceso de García desde que retorna al Perú y todo lo demás, que ya era más consciente de lo que pasaba, ¿no?, en mi época universitaria. Pero creo que hay una cuando el presidente Belaúnde, el año 63, el 28 de julio del 63, asume por primera vez la primera magistratura en el Congreso de la República, cita una frase en Mateo que dice que los últimos serán los primeros. Y esa frase, Pedro, se volvió un paradigma de gestión pública. Los últimos serán los primeros. Y en base a eso, las carreteras, la vivienda social, los puertos, todo lo que se construyó. Las irrigaciones. Por supuesto, o sea, todo lo que se hizo en favor justamente de las grandes mayorías. Eso es Belaúnde. Eso es Belaúnde. Pero además, Belaúnde es un tipo... Yo soy belaundista, entre otras cosas, porque creo que Belaúnde en algún momento tiene la brillantez, a pesar de su educación alejada del país, ¿no?, tanto en Francia como en Estados Unidos, él tiene la brillantez de lograr entender que los problemas del país y la solución a los problemas del país estaban alejados de esta vieja disputa de izquierdas y derechas, esta anacrónica disputa de izquierdas y derechas. Y cuando Belaúnde entiende eso y entra con un concepto totalmente diferente, se da cuenta que ese señor de ese pueblo de Ayacucho o de Apurímac, o en Chincheros, donde finalmente se inspira para fundar Acción Popular, no es que sea de izquierda, no es que sea rojo, no es que esté afiliado a un partido o que tenga una ideología. Lo que ese señor es rechaza un sistema que finalmente no le beneficia, que está beneficiando a unos cuantos. Y obviamente el presidente entiende que hay que conectar con ellos. Claro, cuando empieza a hablar de esos temas, los periódicos limeños dicen el peligro comunista. Y empiezan a tildarlo y a señalarlo de que él justamente era un comunista porque estaba de lado. Pero, a ver, nosotros nos definimos con el presidente Belaúnde como un partido democrático, nacionalista y revolucionario. Hoy día la palabra revolucionario de repente muchos no la quieren usar porque después te evoca de repente al chavismo, de repente a los Castros y todo lo demás. Pero ser revolucionario es ser antisistema. Y ser antisistema no es malo, entendiendo de que el sistema es un sistema fallido, pero un sistema que hoy no te da seguridad, no te da educación de calidad y no te da salud integral, pues hay que cambiarlo. Entonces, ya te llames antisistema o te llames revolucionario, eso tiene que cambiar. Y el presidente Belaúnde lo entendió perfectamente y entendió que el sistema como estaba planteado no beneficiaba a las grandes mayorías. Y él hace de esa sencillez, que de repente otros pues se demoraría un montón escribiendo libros fascinantes y ideas y todo lo demás, él lo hace muy sencillo y lo traslada a un lenguaje político muy sencillo, porque tenía que llegar justamente a esa gente y hacerle entender de que él era un político que venía a cambiar las cosas. Creo que desde el punto de vista comunicacional, que ha sido tu pregunta, y discúlpame que haya hecho toda esa introducción, creo que Belaúnde no solamente logra ese éxito comunicacional
por sus cualidades oratorias, sino porque había toda una profundidad dentro de él y él expresaba y hacía sentir. Esta mañana estaba yo con un comunicador que está apoyando al partido y hablaba pues del éxito en las campañas políticas. El éxito en las campañas políticas tiene que ver con un verbo que es conectar, pero para conectar hay que transmitir, y Belaúnde transmitía porque se sentía genuino y porque la gente lo percibía genuino. Yo no sé, el presidente García, todos nos quedamos a veces anonadados con sus discursos, pero a veces perdía cierta, era más un buen actor, más que un político tan genuino como considero que era el presidente Belaúnde. Nunca fue vengativo, ¿no? Jamás, y tanto así que los militares que le dieron el golpe en el 68, finalmente él terminó ascendiéndolos posteriormente cuando vuelve a la democracia. Y algunos dueños de periódicos, hay que decirlos, que al principio estuvieron de acuerdo con el golpe y después obviamente pagaron las consecuencias de avalar el golpe del 3 de octubre del 68, después él mismo le devuelve los medios de comunicación, que era lo correcto. Así es, al diario Comercio en primer lugar. Así es, tuvo gestos democráticos muy buenos, propios de un hombre pues que extraordinario, un político muy extraordinario. Julio, ¿cuál es la hoja de ruta de Acción Popular de cara al 2026? Cuéntanos un poco la hoja de ruta de tu partido. Muchas gracias, Jorge. El partido tiene que hacer aquello que no ha hecho en los últimos 10 años, que es política. El partido tiene que volver a hacer política. Y hacer política no es otra cosa que hablar de los problemas de las personas y cómo el partido plantea soluciones justamente a esos problemas. El partido tiene que volver nuevamente a sentar posición, el partido tiene que volver nuevamente a liderar una agenda, el partido tiene que ser propositivo. A la gente no le interesa los problemas internos de Acción Popular, si es Julio Chávez, si es Perico Los Palotes. A la gente lo que interesa es que este partido, con la marca que tiene, con la historia que tiene, con el peso que carga sobre sus hombros, le diga cómo vamos a hacer para resolver los problemas del día a día. Esa falta de infraestructura vial que hoy día tenemos, esa falta de conectividad virtual, la pobreza. La pobreza en el Perú, Jorge, tiene rostro de niños. Según el INEI, 4 de cada 10 niños peruanos son pobres. Y casi 600.000 peruanos, en menos de una década, casi la población entera de regiones como Cayali, han pasado a la condición de pobres extremos. Nuevamente. Esa tiene que ser la agenda del partido. El partido tiene la obligación justamente de plantear soluciones a esa problemática. Obviamente, fuera del poder, todo es ilusión. El partido tiene que, a partir de un planteamiento, buscar nuevamente retornar al poder para implementar las tesis y las posturas que tenemos. Hay una politóloga que ha hecho una investigación muy interesante sobre la historia de Fernando Belaúnde y encuentra, por ejemplo, un dato que poca gente conoce. El periodo entre el año 62 y el año 63, cuando Haya gana las elecciones pero no alcanza el tercio, el año 62, y busca a Belaúnde. Todo el mundo conoce el resultado de que el APRA terminó uniéndose con el odriísmo, cosa que fue muy controvertido. La Unión Nacional Odrista. Así es, pero nadie conoce el detalle que hubo una reunión entre Belaúnde y Haya de la Torre, y Haya de la Torre estuvo dispuesto a ceder la candidatura en favor del arquitecto Belaúnde. Esa investigación para mí fue sorprendente, porque el pragmatismo del arquitecto Belaúnde fue tal que la relación entre ellos era amical, porque había sido Haya muy amigo del padre del arquitecto Belaúnde, y lo consideraba Belaúnde su diputado, porque el Frente Democrático congregó a varias fuerzas, y en ese momento el arquitecto Belaúnde era independiente y se sumó como candidato del Frente Democrático. Pero a mí me llamó la atención la frase, de la que se fue muy molesto don Víctor Raúl Haya de la Torre, pero la frase del arquitecto Belaúnde, cuando le dijo: unámonos para hacer una conjugación de fuerzas, y soy dispuesto a ceder en favor suyo como candidato. Y el arquitecto Belaúnde fue muy claro y sin demorarse mucho le contestó a Haya de la Torre: usted quiere que no sea uno el vetado, sino dos. O sea, en pocas palabras, que había una realidad evidente, que la persona de Haya de la Torre tenía el veto
por un tema que tiene que ver con la historia del Perú, de lo que ocurrió en la Revolución de Trujillo y una fuerte resistencia de cierto sector del ejército a la figura, a la persona de Aya de la Torre. Es más, estuvieron dispuestos a que otra persona sea el candidato por el APRA, y eso habría un camino, pero eso nunca se iba a dar mientras Aya viva. Y me llamó la atención el pragmatismo. Don Víctor, usted quiere que sean dos los vetados. El arquitecto de Belaúnde tenía claro que había en el mapa político peruano algo que no era un partido, pero que tenía un peso decisorio, porque hacía sentir su malestar y hacía valer un protagonismo sin ser militarista. Es decir, y eso motivó la discordia que se expresó luego en la férrea oposición, pero algo que no se conoce, que esa férrea oposición terminó en el año 67, un año antes del golpe, donde el respaldo más importante que tuvo el arquitecto Belaúnde en un gobierno ya crítico de salida fue el APRA, que rompe con la coalición. Entonces, esa falta de madurez emocional en la política peruana no le quitó a Fernando Belaúnde el pragmatismo, y supo distinguir el amigo de su padre de la realidad política. Yo eso lo subrayo porque era objetivamente imposible que Aya de la Torre sea presidente ante la férrea oposición de un órgano vivo de la sociedad peruana que ha gobernado 2/3 de la historia. Yo sé que esta es una pregunta muy controvertida, pero que, dado los años que han pasado, vale la pena sacarla a la mesa y reflexionar, porque en el fondo se dice que Acción Popular y el APRA compartieron en algún momento en la historia el mismo espacio, solo que el talento personal del político, del presidente Belaúnde, fue tal que logró marcar el éxito frente a un partido que sin Aya no era algo, digamos, diferente, y Aya era más un maestro más que un administrador de la cosa pública, un profesor, un visionario. Pero el propio Alan García dice, en la cancha el que ganaba era Belaúnde. Es decir, Belaúnde era capaz de, sin grandes y profundos pensamientos, conectar. Entonces, la gran pregunta es, a estas alturas del partido, la identidad ideológica de Acción Popular, hoy, ¿por qué camino se expresa? ¿Es una fuerza de centro-izquierda? ¿Es una fuerza que va a la frase del arquitecto Belaúnde, ni derecha ni izquierda, adelante? ¿Es una suma de optimismo con tecnología, incluso utilizando la tecnología ancestral, porque él revalorizó la tecnología de las culturas precolombinas del Perú? Estamos hablando de una ideología renovada. Se está renovando el partido, has dicho. Hay una nueva hoja de ruta, pero el pensamiento político, ¿cómo está renovándose? Sí, solamente una... Disculpa, la pregunta ha sido un poco compleja. No te preocupes, es una declaración. Yo creo que el pensamiento, hay mucho pensamiento muy profundo y de mucho contenido en el presidente Belaúnde. Lo que pasa es que él tenía la capacidad de expresarlo de manera muy sencilla. Y hay tantas frases muy cortas, pero con tanta significancia, ¿no? Creo que ese es el arte que tiene el arquitecto. Y un dato que me dio Vitocho a propósito, ya que hemos retrocedido tanto en el tiempo, y Vitocho me gana pues en los datos históricos. Es uno de los pocos que queda de esa generación, ¿no? Sí, claro, de los que eran jóvenes en ese tiempo, y hoy día ya de los hermanos mayores. ¿Ah? Con cariño a Víctor Andrés. ¿Será cabeza al Senado? ¿O lo ves como candidato presidencial? Yo creo que Vitocho está en la capacidad de asumir la posición que él quiera y que las bases respalden. Yo creo que es un hombre de partido, es un hombre consecuente, es un hombre leal, intachable, y que tranquilamente representaría muy bien al belaundismo y Acción Popular. Pero él me dio un dato, me dijo que era Rafael Belaúnde el que debía ser candidato en el 45, y no Bustamante Rivero. Y quien lo veta es Aya.
Yo no sé si hay un tema que después reciente y todo lo demás, porque obviamente todos escriben la parte de la historia que conocen y que les mueve. Pero efectivamente, el año 45 se forma una coalición que además, hay que decirlo, es la última coalición o alianza electoral, como lo conocemos en nuestra regulación nacional, que tiene éxito en el país. Después del 45, que además era una coalición débil porque había un liderazgo muy débil del presidente Bustamante, que dura 3 años apenas, no ha vuelto a triunfar ningún tipo de coalición o alianza electoral, lo que es una pena. Creo que modelos españoles, modelos chilenos, modelos colombianos han demostrado que son importantes formar coaliciones. Pero APRA-PPC fue una coalición. No, pero yo digo que hayan tenido éxito. O sea, la última, hablo de éxito. Pequeño detalle. No, es que la última coalición que tuvo éxito electoral Sí, fue el año 45. Sí, no hay otra. Revisa de ahí en adelante todas. Y te digo, nosotros hemos sido parte de varias. El Fredemo, el Frente de Centro, la alianza con Toledo, que hoy día no queremos pues recordar, pero que hay que decirlo. O sea, fuimos parte de la alianza que el año 2011 participó y llevó el intentón nuevamente de elegir a Alejandro Toledo. Entonces, hemos sido parte de la alianza, pero hemos visto también otros intentos de coaliciones y han sido un fracaso. Pero bueno, o sea, me he salido un poco de... Pero el espacio político compartido ya no es tan así. La pregunta concreta sobre el pensamiento y la ideología, ¿cómo está actualizándose eso? No, a ver, O no se actualiza. el no es presidente Belón necesario. tiene una frase que además compartimos y que es que los principios no se revisan, se afirman. Nosotros yo he anunciado la convocatoria, Pedro, en los próximos meses de un congreso de afirmación doctrinaria. Nosotros no tenemos que revisar nuestra ideología. Creo que el Perú como doctrina se adapta al tiempo y se aplica hoy tranquilamente. Tranquilamente. Creo que lo que el Perú necesita es Perú como doctrina. Lo que el Perú necesita es cooperación popular, por ejemplo, para resolver problemas sencillos, pero que no los resuelven los actuales alcaldes, gobernadores, los ministerios. Problemas muy sencillos de un puente, Beca de un 18 camino. es un poquito de eso, ¿no? Sí. Pero lo que decía, lo que se tiene que actualizar es el programa. Y ahí sí hay una diferencia. El programa de Obviamente, acción política. la base programática. La base programática, que es el instrumento que orienta la construcción de los planes de gobierno. Porque tú tienes el Perú como doctrina acá, como una idea. ¿Cómo aterriza el Perú como doctrina en un plan de gobierno regional, acotado a una jurisdicción determinada? ¿Cómo aterriza el Perú como doctrina en un plan de gobierno local? ¿O cómo va a aterrizar el Perú como doctrina en el plan de gobierno nacional que va a preparar Acción Popular de cara a los eventos del año 2026? Entonces, lo que el partido no actualiza en los últimos tiempos, desde el 80, es la base programática, justamente. Entonces, eso sí, vamos a hacerlo. Yo he anunciado un congreso de afirmación doctrinaria y actualización de la base programática, porque obviamente el Perú del 80, el Perú de los 50, el Perú de los 90 no es el Perú de hoy. ¿Alfredo Barnechea juega algún papel? Alfredo Barnechea es hoy el presidente del Consejo Nacional del Plan de Gobierno. Hemos estado conversando un montón con Alfredo en las últimas semanas, tiene ideas muy buenas, Alfredo. Estoy agradecido de que haya aceptado mi convocatoria para hacerse cargo de este órgano, que es fundamental y que redunda en aquello que le respondí hace un momento a Jorge. El partido tiene que hacer política, y hacer política es proponer, Julio, hablar. a propósito de eso, a ver, entramos a una época electoral, estamos con las antenas y los radares, escuchando a los líderes de los distintos partidos, etcétera, etcétera. Una locura, las cosas que uno escucha por aquí, por allá, sin base, sin norte, sin nada, sin sur. Absolutamente, una orfandad impresionante. Pero bueno, de acuerdo. He escuchado en algunos líderes de Acción Popular, la idea, todavía es un deseo en realidad, pero también ya tiene forma de idea concreta, de que Acción Popular podría ser el partido de la nueva minería, de la minería responsable, de la minería sostenible, de la minería competitiva,
y de la minería, que todavía es una promesa para el Perú en términos de empleo, en términos de cambio tecnológico, en términos de ingresos, divisas, inversiones. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves, cómo sientes y cómo percibes y cómo juzgas la propuesta de que Acción Popular, en su lucha contra la pobreza, pueda ser la abanderada de una nueva minería en el Perú? Nosotros, somos muy responsables, hemos tenido la oportunidad de ser gobierno y obviamente creemos en la minería responsable, creemos en la inversión privada definitivamente, y lo que sí, evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos de cómo lo vamos a plantear para dos cosas. En primer lugar, cómo hacer que esos réditos, esos ingresos tan importantes que deja la minería, no solamente beneficie al erario público en su conjunto, sino termine también transformando la vida directamente de aquellos donde se explota el mineral, ¿no? Y en segundo lugar, el tema con el agua. Yo conversaba con algunos miembros del Consejo de Plan de Gobierno y creo que el agua es la gran agenda del futuro. Es la gran agenda del futuro. No solamente en esta convivencia entre minería y agua, que le estamos ya queriendo denominar como una suerte de ecosistema que permita justamente una convivencia armónica de ambos, sino además el agua de sus diferentes vertientes, no solamente la dotación de agua para las familias, sino también en la parte productiva, en la agricultura, en la parte del saneamiento. Entonces, me parece que introducir el debate del agua y ahí hablar de minería es un gran reto, pero que además sería un éxito bien planteado y con un lenguaje político adecuado. Obviamente estamos en una etapa de construcción de esa propuesta, pero tienen que saber todos que Acción Popular es muy responsable. Nosotros creemos en la inversión privada, creemos en la minería, creemos no solamente en la gran minería, sino también creemos en la pequeña minería, ¿no? En esa minería artesanal, por supuesto, inclusive en ver una manera de solucionar esta situación de los mineros informales, ¿no? No del delincuente al que hay que reprimirlo y hay que castigarlo con todo el peso, sino de esta gente que obviamente quiere hacer una inversión y quiere sostener un pequeño espacio, ¿no? Ahora, Belaúnde fue un pionero en otro tema que es relevante, que son las energías renovables. La gestión de Belaúnde está marcada por un desarrollo protagónico de la hidroenergía. Así es. Que es, digamos, la primera gran fuerza de las energías renovables que hoy marcan un punto de quiebre en el mundo por este problema del cambio climático. A mí me parece ese un importante hecho, porque el Perú estuvo durante buena parte del siglo XX marcado por la producción de talara, de la gasolina. En esa época no se usaba el diésel como se usa hoy, pero Acción Popular y la gestión, especialmente el presidente de la UNDE, fue buscar el agua como gran motor de la energía que necesita la economía del país. Y las grandes obras hidroeléctricas se hicieron en su gestión. Creo que si él estuviera vigente hoy, tomaría la bandera de seguir con las energías renovables, la energía solar, la energía eólica y las otras tecnologías renovables, la geotermia, en fin, porque está dentro de la continuidad del desarrollo de ese pensamiento llevado a la praxis. Y está ahí vigente, Pedro, los focos que se encienden justamente gracias a las centrales hidroeléctricas, a las obras del partido, es prueba justamente manifiesta de que se creía y se hizo realidad. Pero mi preocupación tiene que ver un poco con la pregunta de Jorge, para no quedar en lo ideal del pronunciamiento, sino también afrontar la dosis dura de la realidad. Hay mucha resistencia en algunos sectores a la industria extractiva. ¿Cómo se plantea una agenda inclusiva que signifique, oigan, vamos a aprovechar el cobre, vamos a aprovechar las tierras raras, vamos a aprovechar todo lo que el Perú tiene en el subsuelo
para mejorar la condición de vida del peruano. Esa capacidad de neutralizar los odios, apagar los incendios, que era un poco el estilo del presidente Belaúnde, porque sabía escuchar a los radicales, no era de las personas intolerantes. Pero ¿cómo vamos a lograr pacificar el Perú? Porque el Perú podría ser número 1 en exportación de cobre en el mundo hoy, y no lo es porque hay esta conflictividad principalmente. Hay también un Perú ilegal, de ser piratas de nuestro propio país, que hace que se quiera llegar a 4.000 millones de dólares de producción de oro, pero a cualquier precio, es decir, sin respetar la condición del medio ambiente, el agua, el suelo, se llega hasta la trata de personas, la explotación del ser humano, genera un gran daño. ¿Cómo saber construir la línea correcta? El estilo del presidente Belaúnde, el pensamiento del presidente Belaúnde nos puede hacer virar claramente que ese camino es viable, es concreto, es posible. Él elogió mucho la capacidad de realización de los incas, que utilizaron mucho los metales, y la ingeniería hidráulica de los incas. Tremendamente. Así es. Entonces, la pregunta es, ese plan de gobierno se está esbozando, Por supuesto. pero ¿hay alguna ya propuesta que puedas adelantarnos o todavía no quieres? No, vamos a esperar un ratito, pero a ver, yo creo que si uno No se plantea el tema de la defensa cerrada de la minería en términos de los números que arrojan todos los ingresos que nos puede producir la actividad extractiva, al poblador de abajo le va a sonar a muy poco, porque finalmente uno puede lanzar un número, una cifra, pero eso concretamente voltea a su alrededor y dice, oye, pues acá yo no tengo agua ni desagüe, acá yo no sé cuánto de trocha tengo que caminar para llegar a otro anexo, a otra circunscripción. Entonces, nosotros tenemos que empezar a plantear cómo a esa gente, que de repente las cifras económicas, que pueden ser, los números pueden ser muy, muy positivos y buenos, y finalmente hay que respaldarlos, porque genera desarrollo y hay que decirlo y todo lo demás. Pero ¿cómo le resolvemos la vida a esas personas? ¿Cómo cambiamos realidades directas, concretas? Creo que esa tiene que ser la gran agenda. Y la otra gran agenda, como te decía, es el tema del agua. Creo que la propuesta del partido en torno a la minería tiene que tener la capacidad de conjugar todo ello. Obviamente, no es algo sencillo, porque si no ya se hubiera resuelto hace mucho tiempo, pero creo que tiene que ser la propuesta, y ahí va a estar lo complejo, pero también lo rico de esta discusión programática que vamos a tener en los próximos meses dentro de Acción Popular. Yo me aviento a pensar, a ver, nosotros somos un país diverso, pluricultural, con diferentes miradas. Tenemos un Perú amazónico, un Perú andino, un Perú costero, diferentes realidades, y tenemos que ser capaces de representarlas a todas ellas. Así es. ¿Cómo construyes una propuesta país con tanta diversidad? Entonces creo que el gran reto de quienes pretendan liderar un proceso en el Perú más adelante justamente está en tratar de unir esas diferentes miradas en una gran propuesta país. Pero hay que empezar a hablarle a la gente de abajo, más que decir que la minería no deja tantos ingresos, que gracias a la minería se construyen pistas, perfecto, todo eso se hace y eso no lo podemos negar, pero a la gente de abajo les da muy poco. Entonces, cuando tú vas y le preguntas a ellos, ese malestar, que algunos se aprovechan, pero hay un malestar, ese malestar tiene que ser atendido, y tiene que ser atendido por justamente las propuestas y los partidos y los candidatos en la Agenda 2026. Si no, ese caldo de cultivo que genera estas acciones violentas y todo esto que hace que el país se detenga por momentos, no va a parar, y va a seguir existiendo, y va a ser un círculo vicioso que nos va a seguir arrojando a situaciones tan lamentables como la que hoy día vivimos. Julio, Acción Popular, el presidente de Acción Popular, el equipo de plan de gobierno de Acción Popular tienen una tarea titánica de aquí al 2026 para hacer una propuesta solvente, sólida, robusta, integradora y convocante a los votantes y a los ciudadanos de este país. En ese marco,
en ese contexto de trabajo arduo, extenuante, me lo puedo imaginar, Julio Chávez, el presidente de Acción Popular, ¿a qué le tiene miedo? Uy, de repente a defraudar a mi hijo es el único que podría tenerle miedo. Creo que eso nomás, ¿no? Soy un político, sé perfectamente los celos, los odios que hay en política. Los he vivido desde la etapa universitaria, toda mi carrera partidaria y hoy mi gestión pública. Entonces soy muy consciente de eso. Lo único que le podría tener miedo es a defraudar a mi hijo. Creo que eso sería de repente lo más triste para mí. Pero sí quiero asegurarte algo, Jorge y Pedro, si me permites. Vamos a preparar el mejor plan de gobierno de todos. O sea, vamos a hacerle un gran tributo al presidente Belaúnde, nuevamente hablando del país y planteando soluciones a los grandes problemas del país. Eso me lleva a la pregunta indispensable. Violeta Correa no fue cualquiera en el Partido de Acción Popular. Fue no solo la compañera del presidente, sino fue capaz de darle un rol a la mujer que trasciende en la historia política peruana. El arquitecto Belaúnde, en el momento más doloroso de su vida, cuando la perdió y cuando se adelantó a decirle, espérame, sintetizó en esa palabra la fuerte vinculación que había tenido con alguien que antes que la pasión y el deseo que une a un hombre y a una mujer, fue un tema de profunda afinidad en el amor al Perú. ¿Cuántas Violetas se están formando en el Partido de Acción Popular? ¿Qué rol tiene la mujer en Acción Popular? Es una gran pregunta y creo que no solo un trato del partido, sino todos los partidos hoy con la regulación que existe, tenemos nosotros la obligación, hay que decirlo en esos términos, de involucrar mucho más a las mujeres en labores dirigenciales para que además mañana puedan asumir protagonismos en listas, en candidaturas, en espacios públicos. Y estamos tratando de hacer un gran esfuerzo dentro del partido justamente de ser coherentes con ello, no solamente porque nos lo impone una regulación y tenemos que cumplir con esta regulación, sino además por una vocación propia de ponderar el liderazgo femenino. Tú has hablado de Violeta, Matilde Pérez Palacios, Berta Arroyo, de Alba, o sea, han habido mujeres que han ejercido una posición pública tal vez adelantada a sus tiempos, ¿no? Pero obviamente más espontáneo, más natural, sin un proceso formativo. Hoy día hay que generar ese proceso porque hoy día no necesitamos una y dos, necesitamos muchos liderazgos para no poner gente en la lista simplemente por rellenar y completar una lista porque es una obligación legal, sino porque efectivamente hay liderazgos femeninos de los cuales nos podemos privilegiar. No los tenemos en la cantidad que quisiéramos, pero sí hay liderazgos y sobre todo liderazgos de mujeres jóvenes que en los últimos tiempos el partido ha venido destacando, y creo yo, y soy bastante optimista de que el partido va a tener en las primeras posiciones de las listas del año 2026 muchas mujeres que además se han ganado su espacio dentro de Acción Popular. Solamente en Lima Metropolitana, de los 43 comités que tenemos, 26 están encabezados por lideresas mujeres. Eso no porque se le ocurra al presidente del partido, porque en Acción Popular el presidente del partido, la verdad, tiene muy poco manejo, sino porque forma parte de procesos propios de cada base que hacen que estas mujeres terminen encabezando las listas. Julio Chávez, muchas gracias por participar esta noche en Integrando Perú. Para Pedro y para mí ha sido un gran gusto y un honor tenerte aquí, y creo que la mejor manera de despedirte es decir, adelante. Muchas gracias a los dos, adelante. Muchas gracias, Julio. Gracias, Pedro. Hemos presentado Integrando Perú.
Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.